Novedades de Kylian Mbappé y toca hablar de Arda Güler. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día, en el cual vamos a tratar cosas bastante interesantes y ya muy importante también detallar que estamos muy cerquita de los 30.000 suscriptores, quedan menos de 200 para llegar a los 30.000, así que vamos a coger ese trampolín para llegar a los 30.000 subs y conseguir la meta del año. Sé que soy muy pesado, pero, oye, los canales tienen que cumplir con una serie de objetivos. Y en este canal tenemos el objetivo evidente de llegar a los 30.000 suscriptores. Así que vamos a por ello. Y ahora sí, arrancamos con todo lo que tiene que ver con Mundo Real Madrid y con nombres propios. Antes de hablar de Kylian Mbappé con una noticia bastante relevante y de Arda Güler, vamos a hablar en primer lugar con algo que está ya simplemente casi pendiente de oficialidad, porque desde Tiempo de Juego, Cadena COPE y concretamente en Origen por el periodista que lleva Info Real Madrid, Melchor Ruiz, dan por hecho las ampliaciones contractuales tanto de Federico Valverde como de Eduardo Camavinga. Se informaba también Juanma Castaño en Partidazo de COPE. Como decimos en el Partidazo de COPE, Juanma Castaño, aunque en Origen la información parece ser es de Melchor Ruiz, comentaban lo siguiente: el Real Madrid ha renovado a Valverde y Camavinga. Como digo, a falta de oficialidad, el uruguayo, que terminaba contrato en 2027, renovaría hasta 2028, es decir, ampliaría un año más su contrato, mientras que el francés terminaba en 2025 y renueva hasta 2028. Y donde también la clave de todo esto, que ahora vamos a comentar, es que sus salarios, sus emolumentos habrían aumentado de manera bastante considerable. Hay que tener en cuenta que este tipo de movimientos con contratos que todavía no han terminado, pero el de Camavinga no quedaba demasiado, son muy importantes de hacer. También mejorar el tema salarial, más que nada porque el Real Madrid no es ciego, en tanto en cuanto es evidente que va a haber clubes estado de por medio que siempre van a quererse llevar a estos pedazos de cracks mundiales. Este tipo de futbolistas pues van a intentar agasajarlos con dinero, con contratos realmente llenos de una serie de elementos atractivos, y el Madrid en su medida pues va a trabajar para mantenerlos, ¿no? Aparte de que, por supuesto, a nivel deportivo son dos auténticos buque insignia del proyecto del Real Madrid, no solo a nivel presente, a título carpe diem, sino evidentemente de cara al futuro. Son jugadores todavía jóvenes, con una carrera y una proyección por delante muy importante, y el Madrid hace muy bien en garantizarse estos contratos, lo mismo que ha ido haciendo con jugadores como Rodrigo Goes o Vinicius Junior, Militao. Bueno, se han hablado de muchos contratos que se quieren ampliar precisamente para evitar a esos clubes estados y, por otra parte, tú garantizarte un proyecto futuro sólido, porque todos estos futbolistas son magníficos y el Real Madrid tiene que moverse con previsión, siempre con un pensamiento largoplacista. Eso siempre en este canal lo hemos subrayado de manera bastante evidente. Lo que también hemos comentado de manera bastante obvia es todo lo que tiene que ver con el futuro de Carlo Ancelotti. Pues bien, en el chiringuito concretamente Edu Aguirre daba una información que ellos denominan de manera exclusiva, ya sabéis, donde dice que Ancelotti no tiene nada firmado ni apalabrado con la selección brasileña, con la canariña. Quiere seguir en el Real Madrid, pero pone diciembre como fecha límite. Bueno, más allá de darle más o menos veracidad a la información de Edu Aguirre, que a mí me da la sensación que en temas de Ancelotti creo que van bastante bien curtidos. Creo que la línea chiringuito con Ancelotti es bastante pulcra, dinámica, además con periodistas de por medio como el propio Edu Aguirre, pero sobre todo José Félix Díaz, que es portavocía pura de Ancelotti. Creo que pueden manejar bastante info en este sentido. Lo que quiero decir es, no sé hasta qué punto, es cierta la información, pero también puede ser un mensaje del entorno de Ancelotti en plan: Real Madrid, si queréis contar conmigo, pues lo vais a tener que hacer con un poquito de previsión. Me parece, en caso de que sea así, que estoy en el terreno de la interpretación de todo esto. Cada uno, vosotros también, dejadme en los comentarios lo anterior de Camavinga, Valverde, como lo veis, temas renos, y también este tema de Ancelotti, como lo veis. Yo tengo la sensación de que el Madrid no se va a tomar ningún tipo de prisa con el tema Ancelotti. Más que nada porque a mí me da la sensación de que es un asunto finiquitado y que el Real Madrid no va a renovar a Carlo Ancelotti. Os lo he dicho, incluso aunque gane algún título, que ojalá el Real Madrid gane títulos esta temporada. Todos tenemos la ilusión de que este Real Madrid gane todos los títulos que compita, pero aún así creo que el punto de inflexión para un nuevo impulso y un proyecto diferente ya está dado, y me da a mí que ese nombre es Xabi Alonso. No es información, es opinión.
Oye, que Ancelotti gana todo y esto es una auténtica locura, una alegría brutal y le amplían el contrato. Pues nosotros apoyaremos el equipo y apoyaremos a Ancelotti porque es nuestro entrenador, obviamente. Pero yo tengo la sensación de que el Real Madrid va por otra línea y creo que el tema Ancelotti creo que ya está facturado, finiquitado y que este es su último año de contrato y que con Brasil, más allá de que lo que gane con el Real Madrid, yo creo que con Brasil ya lo tiene todo acordado y apalabrado de alguna manera, por mucho que pues nos comente esto concretamente el periodista del Chiringuito, Edu Aguirre. Seguimos y continuamos porque, lo dicho, lo hemos comentado en la intro, tenemos que hablar de dos nombres propios que son concretamente Kylian Mbappé y Arda Güler. Pues bien, comenzamos hablando de Kylian Mbappé porque mucha atención con esta información, a ver vosotros cómo la interpretáis y si puede tener algún tipo de causa-consecuencia en paralelo con el Real Madrid. Kylian Mbappé tendrá que buscarse nuevo agente, Faisal Amari, su madre y ahora agente, no tiene licencia requerida tras la nueva legislación, según se puede comprobar en la FIFA Agent Platform. Nos lo cuentan vía marca, en este caso Nacho Lavarga y José Félix Díaz. No sé cómo interpretar sinceramente esta información. Creo que a todos los madridistas, por mucho que hagáis ciertos comentarios, os interesa bastante el tema de Mbappé. A tenor de lo que hemos colgado en este canal de manera pretérita me remito y creo que al final es evidente que mientras Mbappé no renueve por PSG, pues hay opciones de que pueda fichar por el Real Madrid como agente libre. Más que nada, entre otras cosas, también por lo que dijo el vocal de la Junta Directiva, ni más ni menos, vocal de la Junta Directiva respecto a que Mbappé con 25 años iba a jugar en el Real Madrid. En fin, eso sería de cara entonces a 2024, que sería jugador del Real Madrid. Más allá de eso, ¿cómo interpretar esto? Sinceramente, yo creo que Faisal Amari, en mi opinión, no le ha ejercido una serie de movimientos para impulsar su carrera deportiva, sino en el aspecto económico con PSG. Creo que ha sido un elemento clave para jugar con todas las partes y sacar el máximo rédito económico, y creo que ha sido protagonista de ese Mbappé que ha jugado a dos bandas. Creo que, para mí, mal aconsejado por su madre, no a nivel económico, que ha conseguido obtener unos réditos económicos bestiales, pero creo que ella ha sido de estas personas que de alguna manera siempre le han estado enviando el mensaje a Mbappé. Me da la sensación de que todavía, hijo, hay tiempo para fichar por el Real Madrid, vamos pues a sacar el dinero que podamos a esta gente de Qatar, al Paris Saint-Germain, y hacerte más rico si cabe. Y ya, como digo, habrá tiempo, eres joven para jugar en el Real Madrid. Mi sensación con Faisal Amari siempre ha sido esa. Me puedo equivocar, mi opinión como madridista y por lo que ha sido información de antaño con respecto a Faisal Amari, creo que en esa línea. Y luego siempre he pensado que los familiares aconsejando en modo agente, lo hemos visto con René Ramos y otros casos, me parecen que no deben ser los encargados de llevar la parte de agencia. Creo que solo deberían llevar grandes profesionales que hay dentro del sector futbolístico, gente con experiencia con otros jugadores y más. Y creo que el que una madre te lleve tu carrera deportiva o tu padre, pues bueno, pueden querer tu bien, más que nadie, en eso estoy convencido, pero a veces el bien que piensa un padre o una madre no es el bien más frío a nivel profesional, ¿no? Digamos que ahí entran una serie de aspectos emocionales, porque son padres y madres, que no sé si juegan en favor, en este caso, del deportista profesional, y más concretamente al respecto de la carrera de Kylian Mbappé. Esa es mi opinión, como digo, también me gustaría la vuestra al respecto, si pensáis que esto puede favorecer o perjudicar, yo no sé cómo interpretarlo. Yo creo que esto, de cara al futuro, puede tener algún tipo de repercusión. Me da a mí la sensación que si entra un agente profesional de máximo nivel con Mbappé, fuera del entorno familiar exclusivamente de Faisal Amari, creo que puede ser algo bueno para que recale en el Real Madrid en el caso de que Mbappé tuviera aún alguna duda de si renovar o no con el Paris Saint-Germain, porque creo que es evidente que si Mbappé de verdad, internamente, piensa en algún día jugar en el Real Madrid, él es joven, pero si quiere amortizar su carrera de verdad, competir para obtener balones de oro, para ser de verdad el mejor jugador del mundo y ser reconocido como tal, y competir con un equipo que de verdad aspire para que puedas tú ser el mejor futbolista del mundo, PSG esto no te lo va a dar, está absolutamente comprobado y testado, te lo puede dar el Real Madrid y estás en ese punto límite. Que Zidane, efectivamente, como decía el vocal llegó con 29. Bueno, pero Zinedine Zidane no estuvo muchos años en el Real Madrid, llegó siendo un auténtico crack mundial, por supuesto, pero yo entiendo que Mbappé, en ese sentido, quisiera homologar carrera tipo Cristiano Ronaldo, es decir, llegar para constituirse como un jugador nivel Real Madrid durante 8 o 9 temporadas
intentar ganar pues muchísimos títulos y consolidarse, más allá de ser un crack mundial y uno de los mejores de la historia como Zidane, también obtener muchos más títulos de los que consiguió a nivel tiempo sin Zidane. También son otros tiempos a nivel futbolístico, pero creo que Mbappé piensa más su carrera en modo Cristiano Ronaldo, siendo obviamente peor que este, pero me da a mí que el paralelismo se marcaría más por ahí que con un jugador histórico como Zidane, ¿no? Pero veremos, ya os digo, no sé cómo exactamente interpretar todo esto, yo os estoy dando mi opinión, como digo, también quiero la vuestra en el cajón de comentarios. Y por último, cerramos con Arda Güler, nombre muy comentado, muy analizado en este canal. Estamos haciendo el seguimiento minuto a minuto, vídeo a vídeo de lo que es su situación. Pues bien, vuelve con el grupo y hay muy buena línea a nivel de optimismo, donde incluso Marca habla de que pues ya toca balón con el grupo y apuntaría a Sevilla, a la lista de convocados de Sevilla. Es decir, esta premura que se hablaba del mes de noviembre y tal, a lo mejor se rompería y Arda Güler iría convocado al encuentro del Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla. Esto sería una magnífica noticia. Ya sé que me vais a decir que no hay prisa, ya lo sé, pero hombre, si está en condiciones y de verdad hacen pruebas pertinentes para ver que esté para competir, de a poco a poco, por supuesto, y el chaval ya puede ir a Sevilla, pues yo creo que eso va a ser una alegría para todos los madridistas, que tenemos gran ilusión en que el futbolista turco pueda triunfar en el Real Madrid, que tiene un talento excelso y que nos gustaría verle sobre los terrenos de juego. Así que esa es la noticia de Arda Güler, vuelve con el grupo, vuelve a trabajar y vuelve de cara a poder ser convocado ante el Sevilla. Ese es el objetivo prioritario que se marcaría el cuerpo técnico y Carlo Ancelotti. Está trabajando en dinámica grupal, parece ser que con buenas sensaciones de momento, y luego, eso sí, por supuesto, tú tendrás que ir dándole un caudal de minutos en base al rival que tienes enfrente, a la exigencia competitiva y también a cómo te vayas encontrando tú en cada momento físicamente. Es decir, no hay que luego meterle 90 minutos del carretón, sino que habrá que ir midiendo. Joder, si se ha hecho hace nada con Vinicius Junior cuando se recuperó de su lesión, que primero le dieron unos minutines ante Las Palmas, luego le dieron 60 minutos en el siguiente partido y luego ya titularidad. Con Arda también habrá que encuadrar muy bien estos movimientos, porque aunque haya ganas, como digo, muchísimas de verle jugar, también ahí los profesionales tendrán que marcarle bien los movimientos de evolución y progresión a nivel de minutos para que la carga de partidos sea justificada y que no volvamos a tener una situación de nuevo de lesionarse o tener algún problema muscular, que es algo también que ha pasado con otros futbolistas a nivel de que el menisco pueda afectar a otras zonas musculares. Eso pasó, por ejemplo, con Ansu Fati, pero nosotros, por supuesto, optimistas, seguro que lo de Arda nada que ver con respecto a Ansu Fati, y yo estoy convencido que si físicamente está en una situación óptima, que yo creo que en el club van a trabajar de manera muy pulcra y detallada para que lo esté, estoy convencido que nos va a dar mucha gloria en el Santiago Bernabéu y mucha gloria a los madridistas, claro que sí. En fin, chicos, vídeo de actualidad madridista con distintos nombres propios, noticias, tema Mbappé de por medio, que obviamente hasta que no amplíe su contrato con el Paris Saint-Germain, mejor dicho, renueve con el PSG, pues va a seguir a la puerta abierta del Real Madrid. Esto es de perogrullo, por mucho que a alguno le fastidie, nosotros aquí lo tocaremos. Y el tema de Arda, que desde luego a mí me tiene pues realmente en modo seguimiento, y espero de verdad, por supuesto, que pueda volver lo antes posible, pero como siempre hemos ido diciendo, con la medición pertinente y oportuna por parte de los profesionales, de los doctores, para que vuelva en las condiciones óptimas y correctas. Déjame tu opinión al respecto y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.